Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y allá en España está el profesor Gonzalo Fontana El Boj. Con él estaremos conversando hoy sobre el Evangelio de Juan o el cuarto Evangelio. Saludos Gonzalo, bienvenido. Encantado de estar con todos los participantes en el podcast. Vale, bueno, antes de entrar en esta conversación, déjeme mostrar los libros que he estado leyendo para que nuestra audiencia pueda salir corriendo a comprarlo. El primero se titula El Evangelio de Juan, la construcción de un texto complejo, orígenes históricos y proceso compositivo, de Gonzalo Fontana El Boj. Y se publicó hace unos años, tengo entendido, pero la verdad es que es muy, muy completo. Pero el otro que también quería mostrar es este de acá, del cual él forma parte del comité de autores, que se llama Los Libros del Nuevo Testamento, edición a cargo de Antonio Piñero, con varios otros autores. Uno de ellos es Gonzalo Fontana el Boj, y presumo que es en el cuarto evangelio donde la mayor parte de sus contribuciones están en este tomo. Eh, yo aquí, Gonzalo, he hablado muchas veces con mucha gente sobre el Jesús histórico, pero como usted podrá entender, del Evangelio de Juan casi no hablamos, porque la mayor parte de la gente que habla conmigo aquí me dice, el Evangelio de Juan no nos sirve de gran cosa para reconstruir al Jesús histórico. No, debemos ir a los sinópticos y, bueno, y a las cartas de Pablo en todo caso. Yo no sé si usted tendrá esa opinión, pero ha llegado ya el momento de hablar del Evangelio de Juan, sea o no rico en detalles históricamente fiables. Entonces, ¿por qué no empezamos primero por lo más básico? ¿De dónde viene este evangelio y cómo es distinto de los otros tres? Bien, ya en el siglo XVIII se llegó a la conclusión de que los cuatro evangelios canónicos se podían repartir en dos grupos. Los llamados sinópticos se llaman así porque se pueden leer en tres columnas en paralelo, son muy semejantes, y es obvio porque tanto Lucas como Mateo proceden de Marcos. Y luego hay otro evangelio muy distinto que es Juan. Digamos que los exégetas más tradicionales estarían encantados o estaban encantados de que Juan fuera muy distinto porque eso les permitiría tener un acceso independiente y muy distinto al Jesús histórico. Sin embargo, ahora sabemos, y yo desde luego me adhiero perfectamente a esa postura, que el Evangelio de Juan, en la medida que es un evangelio, mm, se tiene que ajustar a la forma, a la fórmula genérica de género literario creada por Marcos, y por tanto el Evangelio de Juan tiene que depender de Marcos, y por tanto todo lo que tenga de histórico Juan, si hay algo que hay histórico en Juan, es lo que hay en Marcos. Punto uno. Punto dos. El Evangelio de Juan es un desarrollo, una reflexión teológica tan avanzada, tan desarrollada, que en él no hay ninguna posibilidad de reconocer nada de lo que hizo el Jesús histórico. Otra cosa es que el Evangelio de Juan tiene una enorme importancia histórica, pero no para hablar del rabino que anduvo por los caminos polvorientos de Galilea, sino que el Evangelio de Juan tiene una enorme importancia histórica porque nos sirve para reconstruir las vicisitudes históricas del grupo en donde fue compuesto. Hmm. ¿Eh? Que presumiblemente, según usted explica en el libro, pareciera que es una comunidad que fue expulsada de las sinagogas, digamos, hacia finales del siglo I por aceptar a Jesús como el Mesías. O sea, que pareciera que esta gente está como un poco resentida. Y bueno, no sé, yo por lo menos cuando leo el Evangelio de Juan, más o menos lo siento así, cuando continuamente habla de los judíos, los judíos, los judíos, ¿no? Y los judíos esto y los judíos aquello, y de un modo que, a pesar de que yo presumo que el autor era judío en sí mismo, pero de estos expulsados de la sinagoga, la forma en que habla de su propia gente, pero que ya está empezando a dejar de ser su propia gente porque lo están expulsando de la sinagoga, es con mucho recelo, con mucho resentimiento. Uh -huh. Eh, no sé si me comenta sobre eso. Sí, desde luego hay muchísimo de ese resentimiento que menciona, pero lo primero que hay que señalar es que Juan no es el fruto de un autor.
Es un fruto de un proceso acumulativo en donde diversos autores en diversas generaciones van evolucionando y van haciendo progresar su proceso reflexivo respecto a la mesianidad del Mesías Jesús. Y por tanto, es decir, es un evangelio que tiene unos orígenes muy judíos, muy judíos. De hecho, es el evangelio en donde, por ejemplo, quedan más restos arcaizantes de arameísmos, cosa que, por ejemplo, no aparecen en los evangelios sinópticos, los arameísmos, pero que sufren un proceso traumático, efectivamente, de expulsión de la sinagoga y que, por tanto, quedan aislados y que, por tanto, se crea una estructura sectaria. El Evangelio de Juan es el más sectario de los evangelios canónicos, hasta tal punto que es el evangelio en donde se construye toda la base de lo que va a ser el futuro antisemitismo cristiano de muchos siglos. Mm. Bueno, usted nos dice que esto es una comunidad, entonces, que no es un autor en particular, pero No. los apologetas, Bueno, sí hay, adelante. hay autores que son Sí, miembros destacados de una comunidad que va creciendo, evolucionando en un proceso que puede durar 80 años, claro, pero no es un único autor, como decir, por de ejemplo, ninguna el de manera. Lucas o Hechos, que ese sí es sí pareciera que es un solo autor, ¿no? Aquí son varios. Ujú. Lo que pasa es que los tradicionalistas, digamos, siempre han alegado que se trata de uno solo. Y bueno, en el cuarto evangelio sí se habla de un personaje un tanto misterioso, que es el discípulo que Jesús amaba. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre ese personaje en particular? ¿Quién Sí, es y qué podemos saber de él? sí. El discípulo amado es un personaje que solo aparece en la segunda mitad del Evangelio, solo aparece tras la resurrección de Lázaro. Es un personaje que que no tiene nombre y que fue construido para ser el contrapeso de Pedro. Pedro es el héroe de los evangelios sinópticos y entonces siempre veremos al discípulo amado al lado de Pedro, pero haciendo las cosas mejor que Pedro, estando más cerca del Señor. Mm, Con eso, ¿qué es lo que quieren decir? Que sí, la comunidad juánica, la comunidad que está detrás de los evangelios de Juan, saben que hay otros cristianos, que son los cristianos petrinos, pero ellos son los buenos, porque a ellos Jesús los quiere más. Porque si hay un discípulo amado, hay una comunidad amada que es depositaria de secretos a los que no han llegado los evangelios sinópticos. mm. Y digamos que la misión de los intelectuales del grupo es revelar esos secretos esotéricos, misteriosos, transmitidos por Jesús a la comunidad en secreto. En ese sentido, digamos que participan de ese ambiente gnóstico, de Mm. la frontera, de comienzos del siglo segundo. Sí, bueno, uno cuando lee el Evangelio propiamente, uno se encuentra algunas escenas de esto que tú nos estás comentando. Por ejemplo, en la última cena, cuando, Perdona, oye, mejor nos tuteamos, ¿de vale, acuerdo? vale, vale. De En acuerdo. la última cena, cuando Pedro le hace seña al discípulo amado, decir, ¿quién es el que nos va a traicionar y tal? Que Jesús diga, o sea, usan a Juan, o bueno, Juan no, al discípulo amado como intermediario de algo que Pedro quiere saber, pero que él no tiene acceso a eso, pues, en cambio el discípulo amado sí, ¿no? Y bueno, yo sospecho que eso no debió haber sido un detalle histórico, pero digamos que es una forma de expresar las relaciones, una forma alegórica de expresar las relaciones entre estas dos comunidades, ¿no? O sea, la de Efectivamente. Juan tiene un conocimiento que la de Pedro no tiene. Ujú. Vamos a ver, eh, es un problema saber en qué momento de la tradición, porque podríamos plantearnos la existencia de 5 manos, de 5 autores que fueron componiendo el texto. El problema es saber en qué momento de la tradición, si es el autor 3, si es el autor 4, crea al discípulo amado como una ficción mitológica, con el fin de autorizar y de dar mayor relieve a su propia comunidad. Dependiendo si fuera el autor 3 o si fuera el autor 4, y ahí no me voy a meter ahora, pues podríamos
podríamos pensar que se le podía asignar una personalidad u otra personalidad. Ha habido quien había pensado que el discípulo amado era nada menos que Lázaro, aunque Lázaro evidentemente es una ficción, es una falsificación todavía más palmaria en la medida que Lázaro se parece mucho al monstruo de Frankenstein. Hay un autor que se va a buscar al Evangelio de Lucas piezas de cadáveres y fabrica un cadáver que luego va a resucitar, que se llama Lázaro. Hay quien piensa que el discípulo amado es Lázaro. Posiblemente hubo quien pensó que el discípulo amado es un tal Felipe, ¿eh? Porque los samaritanos se acercan, porque perdón, porque Felipe también predicó entre los samaritanos Lo que pasa es que y ese sí, Felipe, sí, según recuerdo, ese Felipe que predicó entre los samaritanos era uno de los diáconos, no era uno de los apóstoles. Luego la tradición los confundió. los confundió Sí, efectivamente, sí, pero originalmente eran dos Felipes distintos. El que predicó en Samaria no era uno de los 12, era uno de los 7 diáconos de lengua griega, efectivamente, no de sí, lengua sí, aramea. sí, de lengua griega, efectivamente. Eh, ¿Quién pudo ser el discípulo amado? Posiblemente, según los estratos de la tradición, se debió pensar en una persona o en otra persona. ¿De acuerdo? Mm. Ahora, Ujú. de dónde entonces viene el nombre Juan? ¿Quién le puso ese nombre a ese discípulo Bueno, amado? Si en el propio evangelio no dice que ese discípulo amado se llamaba Juan. no, de ninguna manera. Vamos a ver. El Juan en el que nosotros pensamos es Juan, hijo del Cebedeo, el hermano de Santiago, que es mencionado por última vez en un texto canónico histórico al comienzo de la carta a los Gálatas de Pablo, y ese Juan, al que Pablo llama una de las columnas de la iglesia, ¿eh? Está allí en torno al año 50, sin que podamos precisar más, y luego ya desaparece del mapa. Es absolutamente inverosímil que ese Juan fuera el autor. Se le atribuye a ese Juan en torno al año 185-190 por parte de Ireneo de León. En esos momentos, a fines del siglo II, el Evangelio de Juan es un texto altamente problemático porque es utilizado por grupos no católicos, católicos en el sentido de miembros de la Iglesia Universal, de la incipiente protoortodoxia, Juan, y la única manera de defender su posición en el mundo es atribuírselo a un apóstol, a un discípulo directo de Jesús. 50 o 60 años antes hay un autor del que conservamos una cita famosísima, que es Papías de Hierápolis, que atribuye un evangelio, que no dice que sea nuestro cuarto evangelio, pero es verosímil que sí, a un tal Juan el Presbítero. Juan el Presbítero en realidad es fruto de una ficción, de juntar al presbítero autor de la segunda y tercera carta de Juan, ¿m?, con Juan el vidente del Apocalipsis. Entonces, en los círculos de Asia Menor, de la costa occidental de Asia Menor, los círculos cristianos fabrican un Juan el presbítero que no tiene en absoluto que ver nada con Juan el discípulo de Jesús, ¿de acuerdo? O se equiparará por parte de Ireneo de León todos estos personajes, pero una cosa es Juan el vidente, autor del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene algunos rasgos comunes de origen con los estratos más antiguos de Juan, eso es cierto. ¿Mm? Pero luego Juan el Presbítero, el autor de las cartas juanicas, es otro personaje que no se llama Juan el Presbítero, se llama el Presbítero. Es decir, es todo una mistificación absoluta. Juan el apóstol no tiene absolutamente nada que ver ¿m?, Con Juan el presbítero. Sí, de ninguna manera. sí, pero lo que pasa es que este es un argumento que a los apologistas les gusta mucho invocar, que sí son la misma persona, y entonces dice, Ya. bueno,
podemos confiar en los evangelios como fuente histórica porque Ireneo lo escuchó, bueno, no sé si lo escuchó, pero la cadena viene, Ireneo lo tomó de Papías y Papías lo tomó directamente de Juan. Entonces, en esa cadena de transmisión es muy Ujú. corta y por ende es Hay un confiable. paso intermedio que es Policarpo de Esmirna. Sí, Hay un paso intermedio que es Policarpo de Esmirna. Pero eso nos obligaría a pensar a un discípulo de Jesús. Jesús muere en una fecha indeterminada entre el 30 y el 36. Y tendríamos que pensar en un discípulo vivo de Jesús que está vivo en época de Trajano. tendría como que 100 años más o Trajano es menos, como 90 años por ahí. o más. Porque Mm, vamos a ver, la ficción de que Juan era un muchacho joven solo surge de un único dato, de que como corrió por delante de Pedro para adelantarse a él, sí. para llegar al sepulcro, Mm, como corría, era un muchacho joven. sí. Eso, es decir, y por eso siempre se presenta a un adolescente imberbe discípulo de Jesús. Mm, Mm, pero no, corrió más que Pedro porque tenía más ganas, porque amaba más al Señor para correr al sepulcro, nada más. sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Es absolutamente inverosímil O sea que ningún discípulo directo de Jesús estuviera vivo en época de Trajano en el año 110. no, pero además ¿Mm? yo digo, aún asumiendo que si estuviera vivo, supongamos que Sí, estuviera muy, muy mayor, sí. a mí me cuesta asimilar que estos muchachos que hayan sido pescadores galileos, presumiblemente analfabetas, porque la tasa de alfabetismo era muy baja, muy probablemente no hablaran el griego, porque Galilea era una región marginal, o sea, no era Judea ni siquiera, y la propia Judea también era marginal, comparada con, digamos, Jerusalén, comparada con Cesarea Marítima, ¿no? O Siria, allá al norte, que había más presencia romana. Entonces, es presumible que esta gente no hablaba el griego bien, pues. Y una persona de baja educación, que lo que son pescadores, de repente componer un texto así como el de Juan, e incluso Juan más que los sinópticos, que empieza con, bueno, con todas estas cosas filosóficas del logos y todo eso, yo lo veo muy agarrado de los pelos, Yo también, que un pescador produzca un tipo de texto así. yo también. Sí. Ahora, yo no sé si lo que sabemos, pero lo que usted toca ahí en el libro más o menos es que quizás sí podemos hasta cierto punto confiar que esta comunidad haya venido de Éfeso y al Juan, el discípulo Juan, la tradición le quiere atribuir una muerte, bueno, si es el mismo que el del Apocalipsis, habrá ido a Patmos y de Patmos habrá ido a Éfeso con la Virgen María, que es lo que el cuento que siempre echan y tal. Entonces, pero obviamente, o sea, aquí no podemos confiar en esas tradiciones, pero me pregunto, por lo menos sí podemos confiar que esta tradición viene de Éfeso. Bueno, vamos a ver, lo que a mi juicio, lo que a mi juicio sí es, sí está claro, al menos yo así lo he sostenido en un libro. ¿Puedo enseñar un libro? Sí, sí, por favor. Un segundito, perdón, ¿Cómo no? un segundo. Sí, cómo no. No Ah, sé si se ve, no, no se ve nada. no, dígame el título, yo lo busco aquí de todas maneras. Muy bien. Los orígenes del cristianismo en Asia Menor. Ah, continúa, continúa, Fontán, por favor. los orígenes del cristianismo en Asia Menor. Sí. Yo lo que sostengo es que la inmensa mayoría de los textos del Nuevo Testamento fueron compuestos en Éfeso o, o en la pequeña región de la costa occidental de Asia Menor. Ujú, Allí hay un conjunto de grupos cristianos, hay un conjunto de grupos cristianos que están en polémica y cada uno de esos grupos construye textos alternativos. Muchísimas gracias. Ahí, los orígenes del cristianismo en Asia Menor, textos e historia. Es un libro de 700 páginas para explicar por qué casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron compuestos allí. Ahí había grupos cristianos muy distintos. Estaba grupos judeocristianos, grupos
de matriz paulina, grupos con fuerte influencia samaritana, como es el grupo juánico, y necesitaban legitimarse doctrinalmente construyendo figuras de Jesús alternativas. Si no hubieran estado tan cerca los unos de los otros, no habrían tenido la necesidad de fabricar un texto que regulara dogmáticamente sus especulaciones teológicas. Mm. Y entonces, no, gracias a Ireneo de Lyon y a la gente que rodea a Ireneo de Lyon a fines del siglo II, se ha construido una idea concordista sobre los textos. Y entonces nosotros en la educación que recibimos en catequesis tendemos a ver un único Jesús, cuando en realidad hay figuras de Jesús sumamente distintas que en realidad están polemizando unas figuras con otras figuras. Es decir, el Jesús amigo de los pobres que aparece en Lucas es absolutamente inasumible por parte del Jesús de Juan, que no siente ningún interés social ni ningún interés por los pobres. Nos acordamos de la escena de que cuando Judas el malo le dice a Jesús, podríamos haber vendido este jarrón de alabastro para dárselo a los pobres, y Jesús contesta, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesús no siente, Sí. el Jesús de Juan no tiene ninguna inquietud por los pobres. Y Mm. todas por ejemplo, esa frase de Jesús está hecha para polemizar con Lucas, por ejemplo. ¿De Claro. acuerdo? Sí, sí, eso creo que es en la famosa cena de la unción en Betania, creo, ¿no? Efectivamente, Sí, 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 sí. sí. Bueno, háblanos un poquito más de este Jesús juánico, porque es, pues, no es tan terrenal como el de los sinópticos, como usted lo acaba de decir, pero además de eso, la forma en que habla es muy extraña, porque el de los sinópticos tampoco es que queda muy claro lo que él dice, pero digamos es un Jesús que se entiende más. Y Sí, es un Jesús con el cual yo, por lo menos como lector así secular, me puedo identificar más. Ah, Jesús sintió esto. Bueno, yo en algunas ocasiones yo he pasado por situaciones similares como las situaciones que se describen en los sinópticos. En cambio, al leer a Juan no, es un personaje con el cual yo no me puedo identificar porque es como, yo me lo imagino como un gran gurú así, como esos de la India que dicen cosas que el resto de la gente queda así como perplejo y que no entiende y dice, bueno, ¿y este tipo qué habrá querido decir? Y bueno, incluso yo me lo imagino que si yo lo intentara tocar, no sé, sería algo muy, el cuerpo sería muy distinto, algo así, porque la forma ujú, de expresarse es, es como un ser celestial en realidad. Y claro, por supuesto, es la figura en los cuatro evangelios, el de Juan es donde está más exaltado, ¿no? Y bueno, de que de hecho claro. es Dios. Entonces, háganos, digamos, un perfil así de la personalidad de este Jesús en Juan. Sí, bueno, el Jesús juánico, el Jesús de Juan, es una entidad teológica, no un hombre. ¿Mm? Es una entidad teológica que se expresa teológicamente para teólogos. O de otra manera, el Jesús juánico, tú hablabas y me parece muy, muy adecuada la fórmula de que es muy poco terrenal, porque claro, el Jesús juánico es un individuo absolutamente ingrávido que no toca tierra, que siente muy poco. Por ejemplo, hay un momento en donde el Jesús juánico llora ante la tumba de Lázaro, pero el Jesús juánico no llora porque le dé pena a Lázaro en absoluto. El Jesús juánico llora al percatarse de los efectos del mal y del demonio en el mundo. Mm. Porque el Jesús juánico, que es omnisciente, sabe perfectamente que Lázaro va a resucitar. No tiene ningún sentido llorar por alguien que, que va a resucitar dentro de un minuto. No, Mm. el Jesús juánico llora al percatarse de los efectos de Satanás y de la acción de Satanás, que en última instancia es la muerte, en este mundo. Todo lo que el Jesús juánico, por ejemplo, todos los grandes discursos, larguísimos discursos Mm. teológicos, no tienen nada que ver con el estilo vivaz, con el estilo vivaz de preguntas cortas, de imágenes muy vívidas que aparecen es decir, por ejemplo, en todo el texto de Juan solo hay una única parábola
y es una parábola que no se parece absolutamente nada al resto de las parábolas sinópticas. ¿Por qué? Porque el Jesús de Juan en realidad lo que hace es transmitir largos discursos teológicos misteriosos Sí. que no han podido escuchar el resto de las comunidades. ¿M? Y que allí se les habla básicamente de cuál es el destino de los creyentes en términos estrictamente espirituales. El Jesús de Juan no está en absoluto interesado ni por la independencia de Israel, ni por los males que hacen los romanos. El Jesús de Juan Sí. no siente ningún Bueno, interés una frase por... emblemática de Juan es: mi reino no es de este mundo. Cuestión que sería Efectivamente, impensable en Marcos, ¿no? Y que precisamente si efectivamente. si a Jesús lo ejecutan, eh, o, realmente por motivos políticos, por estarse proclamando rey, ¿no? Claro, Eh, pero en Juan Jesús es ejecutado por blasfemia, sí, sí, claro. porque Juan ha pronunciado 7 veces una expresión, yo soy, ego Mm, eimi, yo soy. Yo soy es una fórmula que remite directamente a Éxodo 3:14, que es la mm, autopresentación de Yahvé. mm, Yo soy significa yo soy Dios, yo soy Yahvé. mm. Y entonces Jesús es condenado por blasfemia, lo cual es un disparate histórico absoluto. Si el pecado de Jesús hubiera sido la blasfemia, Jesús habría sido lapidado, Claro, como Esteban, por ejemplo. por ejemplo. Bueno, yo no sé si esa escena es histórica o no, la veo plausible. Es posible que sí. Sí, y en todo La escena caso, de Esteban es muy verosímil que sea sí. histórica o que tenga un contenido histórico, sí. Sí, porque si lo acusan de profanar, de blasfemar contra el templo y tal, entonces Eso ahí, es. ahí sí es claro que son los judíos los que los ejecutan, no los romanos. Pero en el caso de eso no, en el caso sí son los romanos. Y si los romanos no se metían en asuntos religiosos, entonces debe ser que los ejecutaron no por motivos religiosos, sino por motivos No, políticos. Pero claro, claro. Juan trata de esconder esto. Hay un asunto que usted habla en el libro que a mí me llama mucho la atención, que es que si esto es así, ya más o menos, digamos, de la época de Trajano, o sea, bastante tardío, si aquellos que recordaban que Jesús había anunciado el fin del mundo, ya eso no llegaba. E incluso al final de Juan hay una escena muy interesante que quiero que me la comente más adelante, donde eh, creo que es Pedro que se le acerca a Juan y dice que este quién es, y él dice, no, es que ellos creen que él no iba a morir, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Una escena así muy famosa, ¿no? Al final del Evangelio. Ujú, Pero sí, tiene que ver en buena medida con tratar de ajustar el fracaso de la profecía apocalíptica, ¿no? O sea, porque Jesús dijo ujú, claramente que el mundo se iba a acabar en sí, tiempos de los que lo estaban escuchando y el mundo no se sí, acabó. Entonces, sí, ¿cómo hacer para mantener el movimiento vivo ante esa profecía apocalíptica fallida? Y claro, una forma de eso es ir menguando el mensaje apocalíptico, irlo transformando. Y hay una cosa que usted menciona en el libro que a mí me llama sí, mucho la atención y que yo no estaba tan al tanto de eso y fui a revisar los textos de Juan y veo que es así, que es que cuando se habla de la resurrección, bueno, o sea, en el mensaje original de Jesús tendría que ser una cosa muy literal que iba a ocurrir, porque vendría el Hijo del Hombre y se levantarían los cuerpos y todo aquello. En el Evangelio de Juan pareciera que ese mensaje todavía está, pero ya se empieza a decir, no, pero ya la resurrección es aquí mismo, como digamos, una forma espiritual, de que antes claro, usted estaba en el pecado, pero ya no, ya eso es una forma de resucitar, ¿no? Coméntanos un exactamente. poco sobre las Sí, formas de resurrección en Juan. en los textos juánicos se habla con muchísima frecuencia de lo que se llama la escatología cumplida. Es Exacto. decir, el fin del mundo no va a ocurrir como un cataclismo cósmico, sino que se produce en un cambio radical a nivel espiritual, en donde el cristiano, a través del bautismo y del contacto directo con Dios, ¿eh? él ya está salvado, ya ha pasado a una dimensión trascendente totalmente distinta. De todas maneras, en Juan, como hay tantos estratos distintos, quedan restos de, vamos a llamarlo, las antiguallas. Vamos a llamarlo así, las antiguallas más apocalípticas con imaginería mítica, con los arcángeles tocando trompetas y van a salir disculpe, los muertos de las tumbas. ¿m? Queda algo de eso, pero en general la, mm, la visión de Juan es que el fin del mundo o el apocalipsis, o perdón, miento, la escatología ya está cumplida
con el acto del creyente de sumarse al grupo sectario, absolutamente incomprendido por el resto de los grupos. De hecho, por ejemplo, en las pastorales hay una condena explícita a dos individuos, Himeneo y Fileto, y son condenados precisamente por un hecho, porque van diciendo que la resurrección ya se ha producido. ¿Mm? Es Mm. decir, hay un discípulo de Pablo, ¿mm?, que está esperando un apocalipsis, vamos a llamarlo más ortodoxo, ¿m?, que condena a gente que piensa en la escatología cumplida muy al estilo de Juan. No sabemos si Himeneo y Fileto son exactamente miembros del grupo juánico, pero que estaban muy cerca porque las cartas pastorales están escritas en Éfeso. Sí, bueno, pero el propio Pablo condena esto en Primera Corintios. Dice, hay gente de ustedes que creen que la resurrección es... No, no, la resurrección aún no ha llegado. Está por llegar. Y, Está por llegar. y no es solamente es una cosa espiritual, no, 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 es el cuerpo de verdad. O sea, Ujú. que estas ideas ya estaban circulando, pero por lo menos en las fases más tempranas, el propio Pablo ya trata de corregirlas, ¿no? Porque Pablo Claro, sí todavía porque tenía la expectativa de que todavía llegara, porque Pablo es muy cercano a Jesús todavía. Claro, porque Pablo son unos 15, 18 años Exacto. después de la muerte de Jesús, Exacto, pero o sea que todavía ah, hay tiempo para el apocalipsis de que llegue, ¿no? en Tesalonicenses habla de la Mm. teoría del arrebato, de que todos los vivos seremos Sí, arrebatados a los cielos, ¿no? sí, sí, sí. No sé qué debió pensar mientras los 20 años después de que no llegaba el arrebato y nos venían los arcángeles. Hubo que Bueno, reajustar muchas cosas. sí, bueno, pero usted sabe que en psicología hay una cosa que llaman la disonancia cognitiva, que Sí. eso trata de arreglar aquello que choca contra nuestra expectativa. Y, Ujú. o sea, en todos los siglos ha habido sectas apocalípticas que claman el final del mundo y el final del mundo no llega y no por ello ellos abandonan esa secta, ¿no? Lo que hacen es reajustar y decir, bueno, Reajustar. exacto, Mm. bueno, no, la profecía no era exactamente como decíamos, Ujú. porque claro, duele mucho reconocer que uno está equivocado. A mí me cuesta, no sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta. Much- Entonces, depende. En lo personal, muchísimo. Intelectualmente no. Intelectualmente no me bueno, cuesta ya. nada revisar mis ideas. Sí, sí, bueno, ya, por eso es que usted es un En lo académico personal es de más prestigio. complicado. Sí, bueno, claro, pero además, ¿qué más personal que religión para esta gente? Esto no era un ejercicio intelectual para esta gente, esto era una Ujú. cosa que se vivía de forma muy, muy viva. Nos queda 5 minutos en este segmento. Yo no sé si Muy usted bien. querrá continuar en un segundo o Sí, sí, si... sí. Haremos un segundo segmento. Vale, pues entonces vamos a tomar aquí una pausa y le Muy voy a bien. enviar un nuevo enlace y entonces Estupendo. continuamos en el segundo segmento. Perfecto. Hasta ahora. Seguimos en este segundo segmento con el profesor Gonzalo Fontana, con quien hemos estado conversando a propósito del Evangelio de Juan. Eh, Profesor Gonzalo, decíamos en el segmento anterior que Juan, el Evangelio de Juan, eh, en vista de que es el más tardío y está muy separado del Jesús original y las profecías que Jesús hizo no se cumplen, entonces tiene que buscar algunas formas de acomodar ese fracaso. Y hay una escena que a mí me parece súper enigmática, que quisiera que usted me la comentara. Según veo aquí, Juan 21, la escena es más o menos la siguiente, ¿no? Se le aparece, este es ya el Jesús resucitado, ¿no? Y se le aparece, está él interactuando con Pedro, y voy a leer aquí lo que dice. Cuando Pedro le vio al discípulo amado, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y aquí viene lo extraño. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, es decir, entre los discípulos, eh, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es una escena muy extraña. Y yo, ¿por qué lo coloco aquí en el contexto de tratar de menguar el apocalipsis? Bueno, creo que usted habla de esto en el libro, pero yo siempre he escuchado que este trozo quizás haya sido una forma de tratar de acomodar un dicho que está en los sinópticos, donde él dice, no pasará esta generación
hasta que todos estos cataclismos ocurran. Y en vista de que todos habían muerto, entonces quizás aquí está la idea de que al menos uno va a seguir siendo inmortal antes de que venga Jesús, porque esa profecía de que todos tienen que estar vivos se tienen que cumplir. Entonces, yo no sé, ¿qué nos dice ese texto? Porque a mí me parece muy extraño. Bueno, yo ahí te digo sinceramente que me parece una explicación sumamente alambicada. Es un texto difícil y creo que podemos establecer varios niveles. Espero recordarlo todo porque mientras ibas hablando yo iba acumulando, pero puede ser que, vamos a ver, lo primero de todo es la la competencia del malvado Pedro contra el benemérito discípulo amado, porque Pedro lo que demuestra es ser un envidioso, Sí, ¿no? sí. Que malos, que en realidad no es que malo es Pedro, sino que malos son los otros cristianos que tenemos en el barrio de al lado. Mm. Punto uno. Punto dos. Eh, Tú sígueme. Eso es un eco del capítulo 10 de Juan, en donde las ovejas siguen al pastor. Es muy sofisticado, pero las ovejas siguen al pastor, porque el pastor es el que da la vida por las ovejas. ¿M? Y es una invitación al martirio. Y la única manera que va a tener Pedro de lavar sus pecados, es a través del martirio. Tú sígueme. ¿M? Y corrió la voz de que no iba a morir, pues resulta que cuando eso se termina de reacomodar, quizás en torno al año 115, 120, no es posible dar absolutamente ninguna fecha, puedo equivocarme, puede ser el 110 o el 100, no lo sé, o el 130. En el momento que el texto fosiliza, en el momento en el que esto fosiliza, lo que la comunidad tiene claro es que no queda absolutamente nadie vivo entre ellos que ni de lejos haya visto a Jesús. Y que el discípulo amado que han heredado de fases compositivas anteriores ya no existe, ya no está entre ellos. Y que, por supuesto, ha muerto. ¿Mm? Eh, eh, y se pueden permitir, por supuesto, desoír y tratar de hacer frente a profecías fallidas de los sinópticos. Pues solo faltaría. ¿Eh? Claro, lo que a mí me extraña mucho de este texto es, pero ya usted más o menos aquí nos lo Sí. está explicando, es a cuenta de qué se habría corrido el rumor de que el discípulo amado sería inmortal. Ujú. Eh, sí, posiblemente eso tiene que ver con alguna leyenda comunitaria de que bueno, yo me lo llegaba a plantear, lo que voy a decir no estoy en absoluto seguro, y es un tiro al aire y posiblemente me cueste alguna bofetada por la calle, pero en fin, a estas alturas. Mm, eh, que el grupo juánico tuviera un discípulo, vamos a llamarlo, escondido. Como existe entre determinados grupos musulmanes, ¿no? Profetas, que están ocultos. Ujú. Sí, como el Por- Mahdi oculto. Yo vivo aquí en claro, Dubái y los chiitas sobre todo hablan de eso. Los suníes no tanto, pero los chiitas sí sí, hablan de eso, el Mahdi ¿eh? oculto. Ujú. Y que signifique lo que signifique el Mahdi oculto, ¿no? Sí. De la misma manera, yo me llegaba a plantear si el grupo juánico no tenía un discípulo inmortal oculto en algún sitio, ¿de acuerdo? Igual que Elías estaba oculto en algún lugar y se estaba esperando la llegada de Elías para reconectar el antiguo, para reconectar el Antiguo Testamento con los nuevos tiempos mesiánicos, es verosímil. Lo que pasa es que eso es indemostrable y no tengo un agarradero textual para hablar de eso, que quizás pensaran que había un discípulo misterioso, ¿eh? oculto, pero me lo he llegado a plantear, mm,
y que quizás tenga que ver con esa misteriosa frase que yo tampoco soy capaz de explicar al 100%, todo lo contrario. O sea, hay un momento cuando uno se enfrenta a lo que no sabe, pues igual lo mejor es callar. Sí, ¿Mm? claro. No, y más con un texto tan enigmático como Juan, ¿no? Porque ya Sí, desde el principio hemos dicho que es más enigmático que los sinópticos, también, incluso por la forma en que el propio Jesús habla. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención. Usted ha venido diciendo varias veces que la relación entre Pedro y Juan en este evangelio quizás podría reflejar eh, tensiones entre grupos. entre grupos, ¿no? Exacto. Sí. Yo he escuchado varias veces que esto mismo que ocurre entre Pedro y Juan en este evangelio, también podría ocurrir entre Juan y Tomás, porque este evangelio es el único que incorpora la escena de Tomás tocando la llaga, ¿no? Ujú. Y bueno, eso obviamente no es histórico, pero ¿qué puede haber detrás de eso? Yo he escuchado a algunos otros gente que con la que he hablado aquí en este podcast. Es decir, es que es posible que haya habido también una comunidad en torno a Tomás. No sabemos bien cómo habrá sido, pero sí sabemos, por ejemplo, que hay un evangelio apócrifo de Tomás de dichos que es posible que sea muy antiguo, ¿no? Incluso más antiguo que el de Juan. Hay quienes No, dicen que es no, muy es del siglo tardío. segundo, del siglo Sí, no, pero segundo. hay uno, no, pero seguramente usted tiene razón, pero hay algunos autores que son de la idea de que reflejan dichos cercanos al Jesús original. Sí, Eh, sí, sí. pero bueno, Sí. pero en fin, lo que sí es presumible es que a lo mejor sí hubo una comunidad en torno a este discípulo y que así como Pedro queda mal frente a Juan en este evangelio, o no a Juan, frente al discípulo amado en este evangelio, del mismo modo la comunidad de Tomás en torno a Tomás también queda mal frente al discípulo amado en este evangelio. Y es un poco extraño esta escena porque nada más aparece en Juan. ¿Qué cree usted que la comunidad que escribió esto quiso transmitir en esa escena de tocar la llaga y todo lo demás? Sí, bueno, vamos a ver, ahí estamos ante un problema típicamente de comienzos del siglo segundo, que es el problema del docetismo. Es decir, hay grupos cristianos, representados en este caso por Tomás, que no creen que Jesús haya muerto y que ni siquiera le conceden a Jesús la existencia de un cuerpo físico. Es decir, lo que muere en la cruz es una especie de fantasma, o que hay un sustituto. Hay diversas hipótesis para explicar que Jesús era un ser aparente, que es lo que significa en griego docetismo. Los docetas son los que pensaban que Jesús era un ser perfectamente espiritual no encarnado. El, por muy espiritual que sea el Evangelio de Juan, no llegan tan lejos para no concederle a Jesús la categoría de ser no encarnado. Y entonces el Jesús resucitado, porque el Jesús resucitado es muy problemático en Juan, porque atraviesa paredes, Mm. no sé, es decir, tiene una crasitud sumamente discutible. Por ejemplo, en una de las cartas de Juan, ahora no sé, no recuerdo si es la primera o la segunda, ahora no lo recuerdo, en una de las cartas de Juan se maldice a aquellos que digan que Jesús no ha venido a este mundo en carne. ¿De Mm. acuerdo? Jesús vino a este mundo en carne y resucita con un cuerpo de la naturaleza que sea. Ahí Pablo en Primera de Corintios hace sus propias disquisiciones sobre, ¿no? sobre lo que es la resurrección, y Jesús, si ha resucitado en carne, es un ser palpable. Y entonces Tomás, que no es la única vez que manifiesta su escepticismo, porque Tomás encarna en Juan la figura del escéptico. Por ejemplo, cuando Tomás se entera de que Lázaro ha muerto, Tomás se desespera y dice algo así, no recuerdo la cita, algo así como vayamos a morir todos con Lázaro, porque Tomás no cree en la resurrección. Eso está anticipando su increencia en la resurrección. Y entonces Tomás se va a ver obligado a tocar la llaga y a darse cuenta que la llaga, que en el cuerpo de Jesús han quedado huellas de su ejecución. ¿Mm? Pero
a lo que voy es que este Tomás, como sale retratado en esta escena, quizás sea una representación de un colectivo que suscribía Sin estas ideas duda. docetistas. O sea, del mismo modo en que Sí, Pedro sí, representa una sí. comunidad y el discípulo amado representa una comunidad, Sí, Tomás sí, aquí sí, también sí. representa una comunidad. Sin duda. La comunidad de los que no creen en la corporeidad Mm, de Jesús ni en la corporeidad de su resurrección. sí, los docetistas, vale. Sí, sí. Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención del Evangelio de Juan es que una de las escenas que más nos enseñaron a nosotros en el colegio y que les encanta en el cine, que es la escena de cuando están a punto de apedrear a la adúltera y Jesús con aquel famoso dicho que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí. Eso no está en el Evangelio, en los manuscritos originales del Evangelio, sino que No. aparecen tardíamente. Y yo cuando le cuento a la gente estas cosas, no me lo creen, porque es una cosa sumamente sorprendente para mucha gente. ¿Qué sabemos de esto? O sea, a partir de cuándo es que aparecen los manuscritos y quién pudo haber incorporado esa historia, porque es muy extraño, Ujú. ¿no? Que una de las Sí. escenas tan famosas en la vida de Jesús sea tan tardía al punto que ni siquiera está en el Evangelio original. Ujú, sin duda. Bueno, el hecho de que no te crean a ti, no, si yo lo cuento, tampoco me van a creer a mí. Mm, Sí, Pero es cierto, la escena de la adúltera no forma parte del Evangelio de Juan, sino que es una interpolación procedente de Lucas. Hay una fortísima intervención de alguien que quiere nivelar los evangelios de Juan y de Lucas en un determinado momento. No sabemos cuándo, pero hay una fortísima intervención de elementos procedentes de Lucas que aterrizan en Juan, lo cual permitían que ambos, y también hay elementos de Juan que acabaron en Lucas, lo cual permitía que ambos textos constituyeran una especie de seña de identidad común para dos grupos que en un primer momento habían estado francamente enfrentados porque tenían teologías muy distintas. Pero en concreto el episodio de la adúltera es un episodio que no forma parte del Evangelio de Juan ni forma parte de los papiros más antiguos, de los papiros más antiguos. Afortunadamente, Juan es el texto evangélico mejor representado por papiros antiguos. ¿Eh? pero no con la Y historia de la adúltera. la historia de la adúltera no aparece en Mm, P52, si no me equivoco. ya. Creo que es P52. Vale, o sea que esto debe haber Podría sido equivocarme, ¿eh? Pero algún copista que, digamos, lo introdujo ahí de contrabando y a partir de entonces sí, todos los copistas reprodujeron esa historia. efectivamente. Pero el estilo es Lucas. Ese Jesús no es el Jesús de Juan. Mm. Sí, La pero no, fraseología. sí, pero lo que usted está queriendo decir no es que el propio Lucas escribió esto, sino que está inspirado en el No, retrato de no. Lucas y algún copista No, lo, lo insertó. ninguno de los cuatro personajes a quienes la tradición atribuye, atribuye los evangelios, ninguno de ellos escribió ningún No, evangelio. pero no, yo no estoy diciendo Lucas, el supuesto médico, no, estoy diciendo el autor Ah, de Lucas no es el mismo autor de la historia de la adúltera. En todo caso, no, es alguien de la escuela lucana. exacto, de la escuela lucana, eso es lo que usted quiere decir. Sí, Claro, efectivamente. Bueno, ya para ir cerrando, yo con todas las personas que he hablado aquí a lo largo de los años, porque yo llevo muchos años hablando de estas cosas aquí en el podcast, me dicen, Juan, no tiene mucho que dejarnos sobre el Jesús histórico, o sea, nos puede hablar sobre las comunidades de principios del siglo II y sobre eso y las disputas internas del cristianismo y las distintas ramas que pudo haber y las disputas que pudo haber entre docetistas y todo aquello, vale, pero sobre el Jesús histórico es muy poco lo que nos puede aportar. Pero aún así, algunas de estas personas con que yo hablo sí dicen, bueno, pero quizás hay algunas perlas, algunas dos o tres cosas que no aparecen en los sinópticos y de los cuales nosotros sí podemos confiar en Juan. Y yo le pregunto a usted si usted comparte ese criterio. ¿Hay algo en Juan que no aparezca en los sinópticos que nos pueda servir de guía para reconstruir el evangelio, la vida del Jesús histórico? yo ahí lamento no estar
de acuerdo con tus interlocutores del pasado, y yo no soy capaz en absoluto de, no soy capaz en absoluto de plantear el más mínimo episodio del Evangelio de Juan que nos acerque al Jesús histórico. Vale, No hay entonces, ninguna perla maravillosa, ningún alfiler en el pajar que rescatar para reconstruir la peripecia de Jesús de Nazaret. bueno, yo le voy a Mi decir uno, yo juicio. le voy a comentar uno y usted me dirá A ver, si muy usted, bien. bueno, con la fecha de la muerte de Jesús. En los sinópticos se dice que es ya con los corderos muertos, es decir, la Ah, propia fecha de la Pascua, mientras que en Juan se dice, no, es un día antes, de forma tal que Jesús lo matan la mañana antes de la Pascua cuando están matando a los corderos. Y claro, el objetivo de Juan aquí no es ser un historiador objetivo, riguroso, no, es un puro motivo teológico. claro. Pero es más probable que Jesús haya muerto el día antes de la Pascua y no el día propiamente de la Pascua. ¿Qué nos dice usted? Vamos a ver. Está claro ya desde hace 50 años que se sabe que Juan, el relato de la pasión, se ajusta a un calendario esenio. Eh, ¿Por qué Juan sigue un calendario esenio? Para mí es un absoluto misterio. Es cierto que la secuencia de los acontecimientos de sinópticos y de Juan son distintos. Eh, yo no me atrevería a apostar por ninguna razón que históricamente ¿eh? Los romanos, porque la ejecución de Jesús es una ejecución romana y los romanos les traía absolutamente sin cuidado a la hora de ejecutar al personal, les traía absolutamente sin cuidado cuando se hacían ciertas cosas, ni menos a Pilato. En ese sentido, que Jesús fuera ejecutado en tal momento o en cual momento, coincidiendo con tales o cuales jalones del sistema litúrgico del templo, eh, eso sirve para explicar cuestiones teológicas de cada comunidad, pero no ilumina, a mi juicio, en qué momento pudo morir Jesús históricamente. Em, Jesús muere en una fecha, Jesús muere en una fecha, bien, en torno a la primavera, ¿no? De una fecha indeterminada entre el 30 y el 36, creo que no podemos precisar más, y yo no me atrevería a decir nada más. En todo caso, Juan, los autores del texto juánico cometen errores cronológicos tan absolutamente brutales en el resto en el resto de sus cálculos, porque según cómo se lee, ¿eh? Juan Bautista en Juan va a morir después que Jesús, según cómo se lee el Evangelio. Juan Bautista va a morir después que Jesús, cuando en los sinópticos muere antes que Jesús. La fe, hay un momento eh, en donde se insinúa que, que si Jesús pudo nacer al mismo tiempo, es una insinuación, que si Jesús pudo nacer al mismo tiempo que el comienzo de la construcción del templo de Herodes. ¿eh? Es decir, los errores son tan crasos ¿eh? Que desde luego cuando todo eso, que me parece absolutamente inverosímil que ahí se esté manifestando una tradición histórica genuina. Lo que se está manifestando es el conjunto de creencias de una comunidad determinada. Quizás ahí sea yo excesivamente escéptico, pero también me gustaría que, bueno, es algo que se puede hablar y que se puede demostrar. Claro. Bueno, para despedirnos, déjeme mostrar aquí nuevamente los libros de los que hemos estado hablando hoy. Ujú. Eh, el primero se llama El Evangelio de Juan, la construcción de un texto complejo, orígenes históricos y procesos compositivos. Este lo he estado leyendo yo y la verdad es que lo recomiendo encarecidamente, del profesor Gonzalo Fontana
el Boj. Y el segundo texto, que la verdad es que es una joya, porque es un texto comentado del Nuevo Testamento, es este, los libros del Nuevo Testamento, que está la edición es a cargo de Antonio Piñero, pero nuestro invitado de hoy comenta, bueno, sospecho yo, ¿no? Usted no dice que en este libro no dice quién comenta qué, pero sospecho yo que a su cargo estuvo el Evangelio de Juan aquí, o por Sí, lo menos parte de eso, sí, y las cartas, supongo, también. sí, le tengo que agradecer al profesor Piñero, que fue muy generoso a la hora de encargar a un aficionado, porque yo soy un aficionado, es decir, yo soy un profesor de filología clásica, no soy un biblista. Mm. Pues le agradezco muchísimo al profesor Piñero que tuviera la generosidad y la deferencia No, pero ¿eh? sí tengo que decir, de yo que he estado revisando este último, el libro editado por Piñero, que los comentarios al Evangelio de Juan son maravillosos y bueno, exponen con mucha precisión muchas de las ideas que hemos estado intercambiando acá. Profesor Ujú. Gonzalo Fontana, muy agradecido por esta conversación y espero poder contar con usted para una futura Pues, ocasión. pues para cuando quieras y muchísimas gracias por tu amabilidad, por haberte acordado de mí. Mil gracias, ¿eh? Vale, enhorabuena. Muchas gracias.